Siempre estemos buscando a Dios y Dios, como al barro, nos formará de la mejor forma, nos pondrá el diseño y la forma que Él quiere ver en nosotros. Amén. Iniciamos con el capítulo 1, versículo 1 de Jeremías, que dice así, ¿no? Las palabras de Jeremías, hijo de Hilcias, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín, palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Le vino también en días de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto. El libro de Jeremías inicia mencionando un pequeño resumen de lo que fue su ministerio. Como vemos aquí, como lo explica el capítulo 1, el profeta Jeremías tuvo un ministerio aproximadamente de 42 años. Algunas fuentes dicen que fueron 50 años. La mayoría se refiere 42, 41, 42 años. Dejémoslo en 42, igual es un ministerio grande. Abarcó 5 reyes, Joacías, Joacás, Joacín, Joaquín y Sedequías, aunque el reinado de Joacás fue bastante breve. Jeremías, durante el reinado de Josías, que hubo uno de los últimos avivamientos, o fue el último avivamiento de Judá, del reino de Judá, que fue un avivamiento basado en la figura de Josías, más allá de que haya un avivamiento basado en un arrepentimiento verdadero por parte del pueblo de Israel. Quería hacer una pequeña referencia, creo que se ve bien. Aquí podemos ver cronológicamente el tiempo en el que vivió Jeremías. El inicio del reinado de Josías se da en el 640 y Jeremías inicia su ministerio más o menos en el 627 con un aproximado de 20 y tantos años, ¿no? Y posteriormente vino a través de todos estos reyes y a través de todos estos acontecimientos, como vemos, los caldeos derrotan a los egipcios en Carquemis, y después vemos el fin del reinado de Sedequías y la caída de Jerusalén. ¿Y por qué son importantes estos acontecimientos? Porque cada una de estas cosas, a través de todo el libro, de los 54 capítulos que habla el libro, hace referencia a esto y a las cosas que se dieron durante su ministerio. Y permítanme hacer un breve recorrido, aunque lo he tratado de hacer, de tomar los versículos más importantes del ministerio de Jeremías que podamos plasmar en un corto tiempo. Y por ejemplo aquí, si vemos en nuestras Biblias, tenemos Jeremías capítulo 1 del 4 al 10. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar y para plantar. Jeremías, cuando inicia su ministerio, se siente no preparado para esta misión que se le ha dado. No se siente preparado en muchos sentidos, pero principalmente es el contexto en el que vive.
es un contexto, digamos, no auspicioso para un predicador, como lo es aún ahora en nuestros tiempos. El entorno en el que vivimos es un entorno no amigable para cualquier predicador que predique la verdad de lo que está pasando, que vaya contra el status quo que se vive en este mundo, en esta sociedad. A Jeremías, como a otros profetas, les tocó este escenario no auspicioso, este escenario contradictorio para vivir una vida espiritual. Pero Dios, como a Jeremías, a cada uno de nosotros que nos manda después a cumplir con la gran comisión, más allá de que algunos puedan ser predicadores, otros evangelistas, pero todos estamos llamados a cumplir la gran comisión. Todos los que estamos aquí, que hemos escuchado la palabra de Dios, tenemos esta ordenanza, y a pesar de que nos sintamos cortos de lo que podemos decir, no somos nosotros los que hablamos. Si bien es cierto, tenemos el deber de estudiar la palabra de Dios, de leer la palabra de Dios, de buscar la comunión con Dios en oración, nos podemos sentir cortos, pero Dios nos va a dar la sabiduría, es el Espíritu Santo el que va a convencer mediante su palabra. Por lo tanto, al igual que Jeremías, cuando tengamos estos temores, digámosle a Dios: Señor, no encuentro las palabras exactas para hablar a mi familiar, a mi padre, a mi madre, a mis amigos, en el contexto de estudio, de trabajo. Dios se encargará de darte las palabras, pero no será si estás pensando en un contexto mágico, sino tú tienes un deber, una responsabilidad: estudiar la Biblia, estudiarla, orar. Esa es la parte tuya, y Dios hará el resto cuando sea el momento, en cada oportunidad que se dé y que se viva. Y aquí también en el versículo 10 habla: mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar y para plantar. Hay una secuencia que podemos ver que Dios nos deja, ¿no? Ciertamente, al igual que en este tiempo también nosotros, para edificar y para plantar, primero la palabra tiene que hacer acción en las personas que necesitan de Dios, destruyendo todo lo que no sirve, lo que no es bueno para Dios. Y mediante la palabra, todos los que estamos mandados a cumplir la gran comisión, tendremos la oportunidad de edificar y plantar en base a la obra del Espíritu Santo. En el capítulo 2 nos encontramos con: y vino Jeremías 2:13, porque dos males ha hecho mi pueblo: me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Y en Jeremías 2:18-19 dice: ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas agua del Éufrates? Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Vemos dos versículos en el mismo capítulo, y este capítulo es muy interesante. Vemos cómo el pueblo de Dios deja de lado la sabiduría de Dios, las ordenanzas de Dios, y se apoya en poderes externos que considera que son suficientes para lo que ellos tratan de hacer. No. Y aunque aquí en este libro se habla en el contexto de Israel, tengamos en cuenta que los judíos
que este pueblo, desde niños, eran enseñados en la palabra de Dios. Si bien es cierto, a este punto la mayoría de ellos ya no lo interiorizaba espiritualmente, pero no eran ajenos a saber lo que decía todo lo que había escrito Moisés y todo lo que habían escrito muchos de los profetas, incluyendo el profeta Isaías, que ya hace más de 100 años que ya no estaba con ellos. A lo que voy es que en este tiempo, ahora, hay muchas congregaciones y el espectro del nombre cristianos es grande. Y cada uno de los que se denominan cristianos de diferentes organizaciones no son ajenos a lo que dice la Biblia de una u otra forma. Tal vez no la han estudiado profundamente, muchos sí. Tal vez otros tienen nociones de lo que les han dicho desde la escuela, pero todo el que se autodenomina cristiano, aquí, allá y más allá, tiene las mismas nociones en la práctica de lo que tenía este pueblo judío en ese tiempo. Sin la mayoría interiorizar espiritualmente lo que Dios quería para ellos, vivían de forma aparente una cristiandad o un temor a Dios como el que se vive ahora, ¿no? Entonces Jeremías está hablando a una nación que tiene noción de lo que es la palabra de Dios. Y al igual, este libro nos habla ahora a nosotros, aquí en la iglesia y fuera de la iglesia, a todos los que se denominan cristianos o se autodenominan cristianos porque alguna noción tienen de lo que dicen las Escrituras, transmitidas de diversas fuentes. Y como vimos en una de las primeras diapositivas, vemos que el poder egipcio cae y el poder asirio también cae en manos de Babilonia. Aquí el pueblo judío sale por voluntad propia de estar en la protección de Dios y se mueve hacia la protección que da este mundo. Sucede ahora igual. Tal vez no vemos a los cristianos ir y decir, aunque en cierto senso sí, pero ir y decir, ok, me apoyo en este país o en el otro, pero vemos que nos apoyamos muchas veces en el poder del dinero, en el poder de estabilidad económica o política de ciertos lados, y no en la estabilidad y en la paz y en el gozo que te da Dios, como lo menciona la Biblia. En Jeremías 3, 6, 10 dice, me dijo Jehová en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y allí fornica. Y dije, después de hacer todo esto se volverá a mí, pero no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Con todo esto, su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. En este pasaje, Jeremías hace alusión a lo que determinaba la ley de Moisés, pero hace alusión también a lo que hizo Israel. Históricamente sabemos que Israel fue deportada muchos años antes que Judá, y Judá y los reinos de Judá vieron todo este contexto que había vivido Israel en su rebeldía a Dios y por qué había sido castigada. Pero aún así, Judá no se arrepintió e hizo lo mismo, desagradando a Dios, y por lo tanto iba a tener el mismo fin, porque así lo había juzgado Dios. Sin embargo, podemos leer aquí también que Dios tenía paciencia con Judá, tenía paciencia, y lo dice en los versículos, esperando que se arrepienta. Y este libro de Jeremías, si bien es cierto es de juicio y él predica juicio, también es de la paciencia de Dios
que a través de muchos de los capítulos que están en este libro, podemos ver cómo Dios espera que Judá se arrepienta y no haga lo mismo que hizo Israel y no pase lo mismo. Y es como también podemos encontrar esta aplicación ahora en nuestros días. Y otra vez repito, Jeremías está hablando a gente que conoce la Biblia. Está hablando a gente que tiene nociones de lo que Dios quiere en sus vidas. Por lo tanto, nos está hablando a nosotros también. Y sea lo que fuere que nosotros hagamos, lejos de la voluntad de Dios, Dios nos llama y espera el arrepentimiento nuestro. En las pequeñas cosas y en las grandes cosas, Dios tiene paciencia, pero es la paciencia que nosotros también debemos predicar a los otros. No desfallecer en saber declarar o condenar, mejor dicho, el pecado de otros de forma sabia en los términos de Dios, guiados por el Espíritu Santo, y también predicar esa paciencia que Dios está esperando, el arrepentimiento de muchos y aún de nosotros mismos, si en algo estamos fallándole o faltándole a Dios. Siguiente. En este capítulo, en el capítulo 7, versículo del 1 al 10, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra y di: oíd palabra de Jehová todo Judá. Los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en las palabras de mentira, diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramareis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de los dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en las tierras que di a vuestros padres para siempre. He aquí vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre y diréis: librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. En esta parte vemos diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Y al final de esta frase dice: y diréis: librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Así como en ese tiempo pasa ahora. Muchas personas piensan que porque vienen a una iglesia, van a una congregación, se reúnen con hermanos, aún leen la Biblia, piensan que es como un oráculo mágico y dicen: ok, me salvé, ya hice lo que tenía que hacer, estoy salvado a pesar de todo lo malo que puedo hacer fuera de estas puertas o fuera de este contexto. Pasa en este tiempo lo mismo. Pasa en este tiempo que la religiosidad ha hecho que las personas piensen que por seguir un rito, por seguir una secuencia de palabrerías o vanas palabrerías, o hasta incluso leer la Biblia de forma mágica, piensan que están libres del juicio de Dios, o a pesar de la maldad que hacen, ya están salvos. Veía estos días en las redes sociales que había un delincuente que ha sido baleado en algún país de Latinoamérica y sus amigos le dicen: Dios te va a salvar de esto, ¿no? Ten fe, la familia está orando por ti. Sus otros amigos delincuentes también. Y aunque esto parece una broma, es algo que se vive mucho, ¿no? Hay muchas personas que viven explotando a otros. Hay muchas personas que viven humillando a otros, aún dentro de casa, aún entre esposos.
Hay esposos que humillan a las esposas, hay esposas que humillan a los esposos y dicen, ok, voy a la iglesia, estoy salvo, como se decía en ese tiempo, ¿no? No es así. Dios conoce nuestros corazones, sabe lo que hay adentro, y si no tenemos un arrepentimiento verdadero, así como en ese tiempo, Dios está a la puerta de cada falsa proclamación de cristianismo diciendo, hey, no vengas en vano aquí. Y a pesar de que vienes aquí, no estás salvo de mi juicio, de mi ira, porque si tu corazón no está de acuerdo a Dios, toda la religiosidad que puedas tener es en vano, ¿no? Y veamos hacia adentro en nuestras vidas que hay muchas formas de faltar a Dios y de vivir en este mismo sentido, aún en el trabajo. Si robamos minutos o horas a ese trabajo en el que estamos, por más que no nos guste, aún estamos en este contexto. Puede parecer pequeño, pero es así. Y Dios conoce nuestros corazones. Hermano. En Jeremías 15 al 21, tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí, visítame y véngame de mis enemigos. No me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor de ti sufro afrenta. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. No me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo porque me llenaste de indignación, porque fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación. Será para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si te entresecares lo precioso de lo vil, serás contra mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Jeremías en este capítulo, en esta parte de las Escrituras, se siente cansado, como en muchas otras, se siente angustiado ante la presión que vive. Tengamos en cuenta también que Jeremías pasa mucho tiempo en la cárcel, y quien lo pone en la cárcel es el mismo pueblo judío. Y Dios siempre lo está alentando, y especialmente en esta segunda parte de este párrafo, Dios lo alienta, pero le dice algo importante, ¿no? Le dice que ellos, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Y eso también es un llamado para nosotros. En lo que tengamos que hacer como la misión de la Gran Comisión, nosotros, con la verdad de Dios por delante, debemos no ceder ante lo que el mundo nos puede dar. Debemos seguir predicando la verdad, no cansarnos en ello y no ceder ante ello tampoco, y ser de bendición para que otros, escuchando la palabra de Dios, vengan a la verdad y no al revés, nosotros irnos hacia el otro lado. Y ciertamente ha pasado hasta con grandes evangelistas que en algún punto de su vida han renegado de Dios y se han ido al otro lado. Esto, Jeremías 17, 5 al 10, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en las sequedades en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Y por otro lado está, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Dios claramente nos dice, nuestra confianza debe estar centrada en Dios, debe estar centrada en Cristo, no en el hombre, no en lo que dice el hombre. Y esto también va a los líderes, a las congregaciones que
que muchas veces el líder cae y caen las ovejas. Nosotros, hermanos, busquemos a Dios con sinceridad de corazón, busquemos a Dios por lo que Dios es, por lo que Dios es, por lo que dice su palabra, y no miremos a los líderes en el sentido de confiar en ellos de una manera ciega. Dios nos manda a escudriñar las Escrituras, a analizarlo todo, a retener lo bueno y a desechar lo malo. Y eso incluye a los líderes que pueden estar parados aquí o en cualquier congregación. Los líderes pueden caer y han caído. La Biblia nos habla de varios de ellos. La historia reciente nos habla de varios de ellos. Confiemos en Dios, siempre nuestra confianza en Dios. Con este versículo, con este párrafo, es que inicié mi estudio de Jeremías para el día de hoy. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerlo. Dios es tan sabio, nuestro Señor, antes del tiempo de Jesucristo y durante el tiempo de Jesucristo y aún en nuestro tiempo, que muchas veces nos enseña mediante un ejemplo práctico lo que debemos hacer o lo que no debemos hacer. Pero nosotros debemos tener la suficiente sensibilidad para oír la voz de Dios, quién nos está mandando escudriñar, qué nos está mandando ver. Aquí el Señor manda a Jeremías al alfarero, a la casa del alfarero, a ver cómo se desarrolla el trabajo de cómo forma una vasija, y le permite ver algo que estaba formando, que al final no quedó bien, y lo volvió a hacer. Y después lo que dice Dios es, le da la explicación. Pero tengamos en cuenta que antes de que hable Dios de forma verbal, ya había hablado de forma en el ejemplo. Y Dios muchas veces se encarga de reforzar en nuestras vidas esto mismo. Nos da en la práctica algún ejemplo de lo que debemos o no debemos hacer, de cómo debemos o no debemos obrar. Y si aún no lo entendemos, hasta verbalmente nos explica, ¿no? Y aquí dice que Dios tiene el poder de hacernos y rehacernos de nuevo, pero nosotros tenemos la sensibilidad, tenemos el deber y la necesidad de arrepentirnos para que Dios pueda obrar en nuestras vidas de acuerdo a lo que Él necesita hacernos. Siempre estemos buscando a Dios, y Dios, como al barro, nos formará de la mejor forma, nos pondrá el diseño y la forma que Él quiere ver en nosotros. No será de la noche a la mañana. Siempre es un proceso largo, pero un proceso que debemos estar dispuestos a vivir en los términos de Dios. En Jeremías 23:1 y del 23 al 27, Dios, el Señor, por medio de Jeremías, manda una exhortación a los falsos pastores, ¿no? A los que corrompen el rebaño, a los que hablan en nombre de Dios y sencillamente son lobos rapaces, como más adelante lo dice nuestro Señor. Bueno, pero Jeremías, el libro de Jeremías también es un libro de promesas. Al igual que Isaías, nos menciona lo que va a venir y lo que vino en la figura de nuestro Señor Jesucristo. Hay una esperanza en Jeremías para Judá, pero para todo el pueblo de Dios en general, teniendo en cuenta que nosotros también, mediante la fe, somos descendientes de Abraham.
En Jeremías 23, del 5 al 6, dice: He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David, renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Miremos aquí que no solo hace referencia a Judá, sino a Israel, y en general a todo el pueblo de Dios. Aquí, otra vez Jeremías menciona esta parte, en Jeremías 26, del 1 al 9, de los que van a la casa o al templo de Dios de forma incorrecta. Los que piensan que por ir al templo ya están salvos, o por su religiosidad o su ritualidad son salvos. Y tengamos en cuenta que en el contexto hebreo, en el lenguaje hebreo en el que la mayoría de los libros del Antiguo Testamento están escritos, cuando una palabra, cuando una frase se repite una, dos o hasta tres veces, es porque hay una exhortación severa en contra de esto. Y más aún cuando se repite una historia como esta, una, dos veces y hasta tres veces, tengamos en cuenta que esto es una exhortación directa a ese tiempo y a este tiempo de vivir falsamente bajo la religiosidad y la ritualidad. Aquí en Jeremías capítulo 31, del 31 al 34, resalté esta parte que dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y es lo que está ahora con nosotros. Es el Espíritu Santo que ha puesto esto en nuestras mentes y en nuestros corazones, su palabra, si somos sinceros con Dios, con nuestro Señor, de vivir de acuerdo a las ordenanzas de nuestro Señor. La esperanza también hay que vivirla de manera práctica. En Jeremías 32, del 9 al 12, Jeremías hace un acto práctico dentro de Jerusalén. Tengamos en cuenta que él viene predicando, y ya en va más de la mitad de su libro, viene predicando la destrucción de Jerusalén, viene predicando la destrucción del templo, viene predicando que este pueblo será deportado. Él lo predica. Pero ¿qué hace él allí? Cuando vemos en este capítulo, él compra una heredad. Él compra una heredad dentro de este pueblo que será destruido, dentro de esta ciudad que será destruida. Esto nos dice dos cosas. Nos dice de la fe de Jeremías en Dios, de la esperanza que hay en las promesas de Dios, tal vez no para ese tiempo, pero sí para el tiempo futuro. Porque él, sabiendo todo lo que va a vivir y él siendo deportado posteriormente a Egipto, compra una heredad. Habla de la fe, y es de la fe que nosotros debemos tener aún en este tiempo en el que vivimos, donde sabemos cómo vive este mundo y hacia dónde va este mundo. Nosotros debemos vivir con una fe práctica, creyendo en lo que Dios ha dicho que va a hacer y va a cumplir. Y también podemos ver en Jeremías 39, del 11 al 14, cómo Dios protege en sus términos a sus siervos, a los que creen en Él. A pesar de que vino la destrucción en Jerusalén, Dios obra en Nabucodonosor, y mediante Nabucodonosor cuida a Jeremías a pesar de la destrucción que vino a Jerusalén. En Jeremías 43 y los capítulos que vienen en adelante, después de que Nabucodonosor
toma Jerusalén, destruye el templo, deja un pequeño grupo en Jerusalén, un pequeño grupo que está allí, y aún en esto Dios muestra su paciencia. Sin embargo, este grupo es rebelde. A pesar de que Dios ha tenido misericordia de un pequeño grupo que lo deja allí, este grupo es rebelde y busca una falsa seguridad otra vez mirando a Egipto. A pesar de lo que ya había pasado en Egipto, aún así va hacia Egipto. Y un poco ya por tiempo, quería terminar diciéndoles que a pesar de que Dios da muchas oportunidades, a pesar de todo lo que podemos ver con nuestros ojos, si estamos alejados de Dios o si nos alejamos de la seguridad de Dios, vamos a ver las cosas en contra de lo que manda Dios. Por lo tanto, hermanos, busquemos siempre a Dios con sincero corazón, busquemos la comunión con Dios en todo momento, para a pesar de lo bueno y lo malo que pueda pasar en nuestra vida, nos mantengamos firmes.